Hasta ahora hemos explorado el momento de la muerte, la luz, el túnel, la revisión de vida. Pero queda un aspecto del que casi nadie quiere hablar. Personas que mientras estaban clínicamente muertas, describieron cosas que ningún cerebro apagado podría registrar. Y aún más inquietante, lo describieron con exactitud verificable. Este capítulo no es espiritual, no es teológico, tampoco lo es filosófico, es evidencia. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Tener Fe o la Razón Documentales. Les saluda Dos Santos, su anfitrión. Y en nuestra serie documental Más allá del velo, lo que escucharemos hoy en el capítulo 6 es Conciencia fuera del cuerpo, imaginación o evidencia real. ¿Quieres saberlo? ¡Claro que sí! Entonces, quédate hasta el final de este video y así podrás decirme si es imaginación o es una evidencia real. Sigue viendo. Sé que algunos jamás han escuchado este tipo de relatos, así que vamos, aprende conmigo. En este capítulo investigaremos paso a paso hasta llegar a la verdad. ¿Te interesa? Esto es lo que ocurre con la conciencia fuera del cuerpo. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! En un mundo lleno de preguntas que nadie se atreve a hacer, existe un lugar donde la duda es bienvenida y la búsqueda de respuestas nunca termina. Aquí exploramos el misterio, la fe, la razón y todo lo que existe entre ambos. Yo soy Dos Santos y esto es Tener Fe o la Razón Documentales. Comencemos. El caso que cambió la historia médica. Imagina que te dicen que estás muerta, sin pulso, sin respiración, sin actividad cerebral, y aún así recuerdas con precisión lo que pasó mientras no existías. Esto es exactamente lo que contó Pam Reynolds. ¿Quién tiene la razón? ¿La máquina o la memoria humana? Te cuento esta experiencia, pon atención y dime en los comentarios qué piensas tú. En el hospital de Seattle llegó una paciente llamada Pam Reynolds por una aneurisma cerebral que ponía obviamente su vida en riesgo, pero inmediato. Para salvarla, los cirujanos realizaron una intervención extrema. Redujeron su temperatura corporal y llevaron su organismo a un estado en el que, según registros clínicos y declaraciones médicas, no había pulso, ni respiración, ni respuesta cortical detectable. Es decir, electroencefalograma plano y ausencia de funciones sensoriales medibles en ese momento. El lenguaje súbito. Desde el punto de vista clínico y según los monitores de la sala, Pam estaba muerta. El corazón detenido. La respiración ausente y la actividad eléctrica cerebral prácticamente nula. Lo que viene ahora no son palabras sueltas, son nombres de instrumentos y fragmentos de conversación que el equipo médico pudo confirmar después. Quédate, la parte de prueba o desmiente estos recuerdos está aquí ahora. Vamos a ver. Registro y verificación. Sin embargo, cuando Pam despertó tras la operación, describió con detalles cosas que ocurrieron durante ese periodo. Nombres de instrumentos, la forma exacta de la sierra ósea usada por los cirujanos, fragmentos de diálogos entre el equipo y la música que sonaba en la sala. Increíble, ¿no es cierto? Detalles que, según sus médicos, coincidían
con lo que efectivamente sucedió. Así que si pensabas que la ciencia ya había cerrado este capítulo, espera a escuchar la explicación alternativa y cómo los médicos intentaron reproducir la misma situación en simulaciones. Así que aquí te lo contamos. Pon atención y sigue viendo. Interesante, ¿no es cierto? El equipo sanitario revisó los registros y corroboró varios de los datos que Pam relató. Esa concordancia entre un estado clínico de ausencia de conciencia y recuerdos detallados posteriores generó una tensión directa entre dos explicaciones. O había algún fenómeno de percepción no explicado por la ciencia convencional, o existe alguna falla en la manera en que interpretamos los indicadores clínicos de conciencia durante procedimientos extremos. ¿Cuál de las dos crees tú? Lo que hace a este caso especialmente resonante es que plantea una pregunta que enfurece o fascina a expertos. Por supuesto que al público en general por igual. Si la conciencia depende del cerebro en funcionamiento, ¿cómo pueden formarse recuerdos o experiencias durante un intervalo en que los monitores están indicando ausencia total de actividad cerebral? ¿Sí o no que te haces muchas preguntas? Todo esto es interesante. Pero a ver, para eso estamos en Tener Fe o la Razón documentales, porque estamos aprendiendo. Vamos a ver qué dice el estudio AWARD, que es la prueba controlada. ¿Te parece? Porque durante años se dijo que las experiencias cercanas a la muerte eran solo alucinaciones. ¿Tú has leído un poco de eso? Entonces llegó un experimento diseñado precisamente para demostrarlo. Y el resultado, ¿qué tú crees? No fue el esperado. Pero a ver, en el 2014, investigadores de la Universidad de Southampton lanzaron uno de los experimentos más ambiciosos jamás realizados sobre experiencias cercanas a la muerte. ¿Tú has escuchado algo de eso alguna vez? ¿Qué dices? ¿Has oído algo sobre estos experimentos? Déjame tu comentario, dime si en algún lugar escuchaste de esto. Ves que en el 2014 hicieron este experimento. El estudio AWARD, a diferencia de relatos aislados o testimonios personales, este estudio buscaba algo radical: poner a prueba la conciencia humana bajo condiciones clínicas pero controladas. La metodología era simple, o fue simple, pero muy brillante. En salas de reanimación de distintos hospitales se colocaron imágenes ocultas en zonas elevadas, visibles únicamente desde una perspectiva aérea. Nadie acostado en una camilla podía verlas. La pregunta era directa: si una persona experimentaba una salida del cuerpo durante un paro cardíaco, ¿podría percibir información visual desde un punto elevado? Bueno, durante el estudio, cientos de pacientes sufrieron paros cardíacos. La mayoría no recordó nada. Pero un caso destacó de forma inquietante. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber quién y cómo? Bueno, sigue viendo. Solo uno rompió todas las estadísticas y lo que contó obligó a los investigadores a poderse a replantear mejor sus propias conclusiones. ¿Qué te parece? Vamos a ver qué es lo que sucedió. Un hombre, tras ser reanimado, describió más bien con precisión la escena desde arriba, y te lo puedes imaginar. La disposición exacta de la sala, el sonido específico del desfibrilador, las palabras exactas pronunciadas por uno de los médicos.
y una consecuencia de eventos que duró aproximadamente 3 minutos, coincidiendo con el periodo en el que no se registraba actividad cerebral funcional medible. Pero lo más perturbador no fue solo lo que él describió, sino cuándo lo describió, porque según los registros, en ese momento el cerebro no podía procesar estímulos auditivos de forma convencional. Sin embargo, el paciente recordó el sonido del desfibrilador en un instante en el que fisiológicamente, pues podemos decir que escuchar es imposible. ¿Es cierto? Bueno, eso es lo que se creía. Para los investigadores, no afirmaron haber probado la existencia del alma ni de una conciencia independiente, pero sí admitieron algo crucial. La experiencia no encajaba completamente con los modelos neurológicos tradicionales. ¿Sí o no? ¿Qué tú piensas de eso? Entonces, si la percepción continúa cuando los sentidos fallan, entonces la pregunta ya no es médica. Es existencial, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué tú piensas? Y así, el estudio Award dejó una grieta abierta en la explicación científica clásica. Si los sentidos estaban apagados y si el cerebro estaba inactivo, ¿de dónde surge esa percepción? ¿Puedes imaginarte tú? Te leo en los comentarios. Vamos, participa. Interesante, ¿no es cierto? ¡Wow! Pero veamos los testimonios verificados por el personal médico. ¿Qué te parece? Lo sorprendente no es lo que cuenten los pacientes. Lo perturbador es que lo confirmen los médicos, ¿sí o no? A lo largo de los años, no solo los pacientes han contado estas experiencias. También médicos de emergencia, cirujanos, anestesiólogos y enfermeras. Personas entrenadas para desconfiar de lo extraordinario. Pero aún así han registrado testimonios que se repiten con una precisión inquietante. Y no se trata de relatos aislados, se trata de patrones. Para algunos de ellos, que jamás han visto su rostro en su vida, hasta el día que murieron. Increíble, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque existen personas ciegas que ven durante la muerte clínica. ¿Cómo así vas a decir? ¿Dos santos? ¿Estás loco? No. Algunos pacientes, ciegos de nacimiento y con ceguera total, relatan experiencias visuales durante episodios de muerte clínica y describen colores, formas, objetos y rostros. ¿Alguna vez tú has leído o has escuchado sobre esto? Te aseguro que muchos no. Y por eso estamos aprendiendo hoy aquí en Tener Fe o la Razón documentales. Interesante el tema, ¿no lo crees? Wow, ¿alguna vez habías escuchado que un ciego pudiera ver? Y es de nacimiento, pero solo cuando se le hizo o se creyó estar en muerte clínica. Es interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al regresar estas personas, recuerda que son ciegos de nacimiento, narran con exactitud la disposición del quirófano, imagínate, la posición del personal y elementos visuales que nunca habían podido percibir en su vida cotidiana, pues eran ciegos y de nacimiento. Esto es increíble. Los médicos verifican los detalles y ¿qué? Coinciden. Y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo puede alguien describir lo que nunca ha visto? Claro, desde un punto de vista elevado. ¿Puedes imaginártelo? Esto está interesante, ¿no es cierto? ¡Wow! Es increíble. A mí me impacta, no sé a ti. Pero también hay conversaciones
en otras habitaciones. Es decir, en otros casos, pacientes relatan conversaciones que pudieran haber ocurrido fuera de la sala donde se encontraba su cuerpo. ¿Puedes imaginarte eso? En algunas películas hemos visto eso. ¿Y por qué lo hace? Por este tipo de declaraciones. Hay frases exactas, tonos, reacciones emocionales. En muchas películas hemos visto que cuando la persona muere y los familiares están afuera, empiezan a llorar y él les dice: yo aquí estoy, hey, tranquilos, ¿sí o no? Entonces, no estaban soñando, no estaban conscientes. Es más, no estaban allí y aún así sabían lo que se dijo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si esto ya te parece inquietante como a mí, espera escuchar lo que describieron los niños. Es más, sin haberlo aprendido nunca. ¿Quieres saberlo? Sigue viendo. Niños y conocimientos imposibles. Quizá los casos más desconcertantes involucran a niños pequeños. Niños que, tras ser reanimados, describen herramientas médicas, procedimientos complejos y secuencias quirúrgicas que jamás habían visto, estudiado y mucho menos haber escuchado antes. Pero lo más inquietante es la perspectiva desde donde ellos lo narran. No desde la camilla, no desde el cuerpo, sino que desde arriba, observando la escena completa. Esto es impresionante, ¿no es cierto? Pero si el cerebro estaba apagado, ¿qué fue lo que observó todo esto? Es que esas son unas preguntas inquietantes, ¿no es cierto? ¿O tú no te haces ese tipo de preguntas? ¿Qué piensas? ¡Wow! Es increíble. En todos estos casos se repite el mismo escenario clínico, ¿sí o no? El cerebro estaba sin oxígeno. La actividad neural estaba gravemente comprometida. Es decir, que la conciencia, según la neurología clásica, no debía existir. Y sin embargo, recordaba, percibía y lo mejor aún, comprendía. Sin embargo, recordaba, percibía y mejor aún, comprendía. Es decir, no lo soñaron porque lo describieron. El cuerpo estaba allí, la percepción no. Cuando el cerebro calla, hay algo más que observa. ¡Wow! ¿Qué te parece el tema? ¿No es de lo más interesante? Vamos, dale like y comparte. Y por supuesto, no se te olvide dejar tu comentario. Aprendamos todos aquí en Tener Fe o la Razón documentales. Continuemos. La pregunta prohibida de la ciencia moderna. Hay una pregunta que la ciencia moderna evita, no porque no tenga sentido, sino porque cambiaría todo lo que creemos sobre la realidad. Mira, hay una razón por la que muchos científicos evitan esta pregunta, no porque sea absurda, sino porque es demasiado peligrosa para el paradigma actual. Si la conciencia puede existir, aunque sea por breves instantes, sin la actividad funcional del cerebro, entonces el modelo dominante, el que afirma que la mente es solo un producto de la materia, comienza a resquebrajarse, ¿no es cierto? Entonces, si el cerebro crea la conciencia, todo termina con la muerte. Pero si solo la recibe, entonces nada termina, ¿sí o no? La hipótesis prohibida no dice que el cerebro cree la conciencia. Sugiere algo más radical, que el cerebro la recibe, la canaliza y la sintoniza. Es como una antena, como un receptor de radio. Cuando el receptor se rompe, la señal no desaparece, simplemente ya no puede ser captada desde ese dispositivo, ¿me entiendes? Así que desde esta perspectiva, la muerte no sería el fin de la conciencia, sino
el colapso del instrumento biológico que la traduce en experiencia humana. Pero, ¿qué pasa con la señal cuando el receptor se apaga? ¿Lo sabes? ¿Te puedes imaginar? ¿Qué me dices? Así que eso abre una posibilidad inquietante, ¿no es cierto? Si el cerebro deja de funcionar, la conciencia podría continuar en otro estado, en otro nivel de realidad, en una dimensión que no depende de neuronas ni sinapsis. Increíble, ¿no es cierto? Esta idea no es nueva, porque filósofos como Platón decía que corrientes místicas orientales y hasta algunos físicos teóricos modernos han planteado modelos donde la conciencia no está confinada al cuerpo. Pero en la ciencia moderna, dominada por el materialismo, esta pregunta se convierte en un tabú, ¿sí o no? Porque si la conciencia no muere con el cuerpo, entonces la muerte deja de ser un final absoluto. ¿Qué piensas de eso? Es increíble, ¿no es cierto? Y aquí surge la pregunta que incomoda, que divide y que nadie quiere responder en voz alta. ¿Cuál es? ¿Y si la muerte no destruye la conciencia, sino que la libera? ¡Wow! Muchos, no sé si has escuchado también, muchas personas dicen que el cuerpo es como un envase nada más. Y tu esencia, ese ser, va a ser liberado. Esto es increíble. Tal vez no morimos. Tal vez dejamos de estar sintonizados. Déjame saber qué piensas, no lo dudes. Participa conmigo y aprendamos todos. El tema es muy interesante para no dejar tu like y compartir. Gracias por ello, queridos amigos. Interesante, ¿sí o no? Sigue viendo, porque lo que viene cada vez te va a intrigar más y te ayudará a dominar este tema. ¿Dónde está la conciencia durante la muerte? ¿Lo sabes tú? Bueno, para eso estamos en Tener Fe o la Razón, que estamos investigando en este documental de mucho interés. Claro que sí. Cuando el corazón se detiene, el cuerpo colapsa. Pero la gran pregunta no es qué le pasa al cuerpo, sino dónde está aquello a lo que llamamos yo. A pesar de décadas de investigación, la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva a una de las preguntas más desconcertantes de la existencia humana. ¿A dónde está la conciencia cuando el cuerpo deja de funcionar? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta tú? ¿No? Déjame tu comentario. Sin embargo, a partir de estudios de neurología, física teórica y filosofía de la mente, han surgido 3 grandes hipótesis. Claro que ninguna ha sido probada de forma concluyente, por supuesto, pero todas tienen algo en común: rompen con la idea de que la conciencia está confinada al cerebro. ¿Quieres saber esas 3 teorías filosóficas de la mente? Vamos, sigue viendo. Mira, la primera teoría es teoría cuántica de la conciencia. ¿Has escuchado esto? La teoría propone que la conciencia podría operar en niveles subatómicos, más allá de las neuronas y las sinapsis tradicionales. Algunos modelos sugieren que sus procesos cuánticos en estructuras microscópicas del cerebro podrían sostener la experiencia consciente. La implicación es radical, yo lo sé, pero si la conciencia no depende únicamente de la actividad eléctrica convencional, entonces un paro cardíaco que le detiene la circulación y el metabolismo no es necesariamente que destruiría esos procesos fundamentales, ¿no es cierto? Así que desde esta perspectiva, la conciencia no sería un subproducto frágil del cerebro, sino algo más profundo, ¿no es cierto? Algo que podría sobrevivir al colapso aún del cuerpo físico, ¿sí o no?
¿Sí o no? Tal vez nunca estuvimos dentro de nuestra cabeza. Tal vez solo estamos conectados a algo mucho más grande. ¿Qué piensas? Pero veamos la segunda teoría, la del campo de información universal. Aquí la conciencia no vive dentro del cerebro. El cerebro sería solo un interfaz, un punto de conexión con un campo de información presente en toda la realidad. Según esta idea, similar a ciertos conceptos de la física moderna y tradiciones filosóficas antiguas, la conciencia debería de estar distribuida, no localizada. El cuerpo no genera la mente, la sintoniza. Entonces, la muerte no apagaría esa conciencia, sino que simplemente desconectaría al receptor, es decir, al cuerpo. ¿Sí o no? La señal seguiría existiendo, ¿sí o no? Aunque ya no pueda expresarse a través del cuerpo humano. Interesante, ¿no es cierto?, con esta teoría. Entonces, ¿y si el cuerpo no es tu hogar, sino tu experiencia? ¡Wow! ¿Qué piensas de eso? Te dejo con esa pregunta. Te la repito. ¿Y si el cuerpo no es tu hogar, sino tu experiencia? Increíble. Escuchemos la tercera teoría, la de la continuidad no local. En esta hipótesis va aún más lejos, porque afirma que la conciencia no tiene ubicación física, no está en el cerebro y no está en ninguna parte específica. Desde este enfoque, la idea de que estamos dentro de un cuerpo, o el envase como algunos le llaman, es solo una ilusión perspectiva. El cuerpo es una experiencia, no el contenedor del yo. Dicho de esta forma directa, tu cuerpo puede morir, pero tú nunca estuviste dentro de tu cuerpo. ¡Wow! Es interesante eso, ¿no? Y si eso es cierto, entonces la pregunta obviamente va a cambiar por completo, ¿sí o no? ¿Sí o no? En lugar de preguntarnos ¿qué pasa después de la muerte?, surge una más inquietante. Si la conciencia no está en el cerebro, entonces, ¿qué somos realmente? ¡Wow! Amigos, estos temas realmente están fuera de serie, ¿sí o no? Estamos aprendiendo cosas increíbles. Yo sé que muchos nunca han escuchado de esta manera estos temas. Son muy profundos y nos hace recapacitar y aprender mucho más. Así es que sigue viendo, porque esto está interesante. Y es más, en este canal Tener Fe o La Razón documentales tendremos muchos más temas como este. Incluso todavía nos falta el capítulo 7 y el capítulo 8, que son por lo demás interesantes. Espero que no te los pierdas y que llegues conmigo hasta el final de este capítulo 6, porque cada vez se está poniendo más interesante para seguir aprendiendo. Como te dije desde un inicio, vas a comprender en este documental, podrás dominar bien este tema y comprenderlo mucho mejor, y tendrás tu propia opinión acerca de qué es más allá del velo. Pero gracias por ese like y sígueme escuchando y viendo el video hasta el final. Continuemos. Te repito la pregunta que está más que interesante. Si la conciencia no está en el cerebro, entonces, ¿qué somos realmente? ¿Hasta dónde vamos en este capítulo 6? ¿Tú podrías responder esa pregunta? ¿O será que necesitamos más información para poder responder? ¿Qué te parece? Creo que sí, necesitamos un poquito más. Pero a ver, ¿qué es lo que dicen los que volvieron? ¿Te parece? Quienes regresan no hablan de terror, hablan de paz. Y eso es lo que más desconcierta, ¿sí o no?
Cuando las personas regresan de una experiencia fuera del cuerpo, lo primero que sorprende no es lo que vieron, sino lo que sintieron. Porque se supone, todos entendemos aún clínicamente, humanamente lo logramos comprender, que si no hay cuerpo no puedes tener sentidos, el sentido del tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. Pero ¿cómo es que estas personas pueden ver, no tienen ojos, escuchar si no hay el sentido del oído, y palpar? Pues todavía no se ha llegado a palpar, pero si dicen que pueden ver muchas cosas y oír, se supone que tienen todos los sentidos. Pero esto es increíble, ¿sí o no? Por eso estamos aquí en este documental, para aprender. Así es que no es lo que vieron, sino lo que sintieron, o mejor dicho, lo que dejaron de sentir. Casi todos coinciden en lo mismo. No hay miedo, no hay dolor, no hay confusión. Y la percepción es clara, lúcida, intensa, más real que la vigilia. Muchos describen que el pensamiento es inmediato. No hay palabras, no hay tiempo, no hay esfuerzo. Pensar y comprender es lo mismo. La percepción ya no depende de los ojos ni de los oídos. No ven ni escuchan como antes, ¿saben? Perciben todo de una sola vez, sin filtros y sin límites. Pero entonces, ¿cómo pueden saber que están viendo y escuchando? Porque conocen esos sentidos, ¿no es cierto? Así que el cuerpo físico es descrito como algo distante, como una ropa vieja, como una casa abandonada. No hay apego, no hay urgencia por volver, ¿sí o no? Lo más impactante no fue lo que vieron, fue lo que comprendieron sobre sí mismos. Y en medio de esa experiencia surge una comprensión que se repite una y otra vez. Me di cuenta que no soy yo, mi cerebro. Otros lo expresan así: comprendí que el cuerpo es solo un vehículo, o como muchos le llaman, un envase. ¿Sí o no? ¿Lo has escuchado alguna vez? Entonces, si no somos el cuerpo, ¿qué es lo que realmente vuelve? ¿Tú lo sabes? ¡Wow! Interesante. Pero hay una frase que atraviesa culturas, edades y creencias, ¿sí o no? Una frase que aparece una y otra vez con distintas palabras, pero con el mismo significado. La muerte no se siente como morir, se siente como despertar. Y hay algún pasaje bíblico para las personas religiosas que por ahí dice que Jesús dijo en algún momento, no tengo el versículo, pero ustedes son muy religiosos y lo sabrán, que la muerte es comparada como un sueño. Obviamente, si ya despiertas no vas a seguir muerto. Interesante, ¿no es cierto? También hay otra cuando le dicen que el amigo de Jesús, llamado Lázaro, ha muerto. Él les dice a sus discípulos, no está muerto, solo está descansando. Entonces, cosas así tienen mucho sentido. Entonces, no como el final, no como una desaparición, sino como recordar algo que siempre estuvo allí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hasta ahora, díganme sí o no, han aprendido algo nuevo, amigos. O mejor dicho, estamos aprendiendo, porque yo mismo he quedado impactado con tanta información que ahora tengo y por eso la comparto con ustedes. Pero aún así, sigo aprendiendo con ustedes. Dime, déjame en tu comentario, ¿te ha servido esto? ¿Estás aprendiendo? ¿Sí o no? Hasta ahora hemos descubierto algo inquietante. Vamos a ver. La conciencia no puede percibir sin cuerpo, pero puede recordar sin cerebro. Puede comprender sin sentidos. Personas que estuvieron clínicamente muertas regresaron con la misma certeza.
no dejaron de existir. Dejaron de estar aquí, que es muy diferente. Y entonces surge la pregunta que lo cambia absolutamente todo. Si la conciencia se separa del cuerpo, si no está en el cerebro, si no depende de los sentidos, ¿a dónde va? ¿Puedes decirme tú a dónde va? Necesitamos seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Porque miles de personas de culturas distintas, épocas distintas y creencias opuestas describen que lugares, no ideas, no metáforas, lugares, paisajes imposibles, espacios de luz, regiones de oscuridad, horizontes que no parecen sueños, sino territorios. Interesante, ¿no es cierto? Así que en el próximo capítulo de nuestro documental Más allá del velo, cruzaremos esa frontera. ¿Te animas a cruzar conmigo? ¡Claro que sí! Nos estamos acercando al final de este documental, pero cada vez se pone más interesante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nuestro capítulo 7 será Los paisajes del más allá. ¿Un lugar real o una construcción de la conciencia? Descúbrelo aquí en Tener Fe o la Razón documentales. Y créeme, no vas a querer perderte lo que viene, te lo aseguro, porque si has llegado hasta aquí es por demás interesante y necesitamos conocer mucho un poco más, ¿sí o no? Tal vez la muerte no sea el final del viaje, tal vez solo sea el cambio del escenario. ¿Qué piensas? Así que, querido amigo, si este documental te pone a pensar, es bueno para ti, dame tu like, comenta y suscríbete y activa la campanita para obtener las primicias en los temas de mucho interés para ti. No te puedes perder ni uno porque estarán por demás interesantes, ¿sí o no? Y sigue viendo, porque para entender el alma debemos atrevernos a mirar más allá del velo. Y recuerda, haz el bien y no mires a quién. Hasta la próxima.